Hola, muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a la sesión número 3. Para nosotros es un gusto trabajar con ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Jafid Mota García y el día de hoy voy a estar trabajando con ustedes en la sesión número 3. El tema de hoy se llama Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Es un documento que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero hoy vamos a tratar de profundizar en algunos elementos que son muy importantes y que de alguna manera nos abren el panorama para reconocer nuestras responsabilidades y hasta qué punto nosotros tenemos injerencia en cada una de nuestras funciones. Vamos a retomar los elementos más importantes. Recuerden que este documento está fundamentado principalmente en la Ley General de los Derechos de los Niños, en la Ley General de Educación, en algunos de los artículos de la Constitución y en algunas otras leyes que también sustentan el, el actor docente. De este documento se desprenden los protocolos de actuación que cada una de las escuelas debe de diseñar, de activar, dependiendo cada situación. Vamos a iniciar. Vamos a reconocer que una de las finalidades de este documento es integrar mecanismos y procedimientos primeramente de prevención, detección y extensión tendentes para evitar, detener y disminuir todo el daño que enfrentan los niños principalmente en escenarios que son alrededor de la escuela, en abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. ¿Sí? Es necesaria la participación de todos los agentes de la comunidad educativa. Ya veíamos quiénes son estos agentes, estas autoridades educativas, todos los que participamos en cada una de las funciones. Entonces, en función de esto, ¿cuál es uno de los propósitos de este documento? Es el enfoque preventivo, ¿sí? Prevenir la violencia para reducir y detener el daño que ésta genera. Por eso se determinan dos niveles de actuación que deben ejecutarse en estas orientaciones. ¿Cuál es el primer nivel? Tenemos un nivel primario, que es el de evitar. Este primer nivel procura impedir la aparición de la violencia e incidir en su erradicación. Siempre la cultura de prevención nos va a establecer ciertos pasos, ciertos mecanismos que nos van a permitir establecer acciones antes de que ocurra, ¿sí? Muchas de estas situaciones pues se dan por varias causas, entre ellas la pertenencia étnica, lengua, género, prejuicios, discapacidad, disciplina, educación, crianza y orden, o bien la propia omisión. La propia omisión en quien recae directamente en el docente, en el director o aquella figura educativa que esté pues dando por alto algunas situaciones que observó, que detectó y que no dijo nada. Y tenemos un nivel secundario que es el de detener. Este segundo nivel, estas acciones apuntan a detener la violencia que existe a través de la detección y la atención ante ciertas situaciones. Aquí vamos a ver cómo se activa, en qué momento se activa, ¿no? ¿Cómo se activa? Un protocolo, ¿sí? Cuando hay una posible agresión, ¿sí? En función de siempre salvaguardar la integridad de todos y cada uno de los niños. Vamos a entrar en el marco conceptual en el cual este documento nos define muy precisamente cada uno de estos conceptos. Empezamos por el abuso sexual infantil. ¿Cuál es el abuso o cómo lo define este documento? Se refiere a toda interacción que ejerce un adulto de poder para poder controlar a un niño, niña o adolescente y recibir cierta estimulación, ¿sí? Hacia un menor de edad o algún testigo que pudiera existir o no en contacto físico, ¿sí? También se considera abuso sexual cuando quien ejerce este poder control es una niña o un niño mayor de edad que el agredido, ¿sí? Entonces, a esto se le llama abuso sexual infantil, no solamente al agredirse, al ser agredido directamente, sino también ser testigo de un acto de este tipo. Ahora, ¿cómo se define el maltrato escolar? Es el uso de la fuerza, poder, a través de una violencia física, psicológica, emocional y o negligencia o omisión que ejerza cualquier trabajador del servicio de la educación hacia los alumnos. ¿Quiénes somos esos? Nosotros. Fíjense cómo aquí lo marca muy claramente. O sea, no solamente es la física, la psicológica y la emocional, sino cuando hacemos negligencia u omisión, también estamos
incidiendo en el maltrato, ¿sí? Y finalmente tenemos el acoso escolar, que se refiere a toda conducta intencional, direccionada, frecuente, que ya sea física, de edad, social, económica, entre otras, que se ejerce entre los propios alumnos. Es importante recalcar que dentro de los conceptos en nuestro país, la palabra bullying no se ocupa. La palabra correcta para este tipo de situaciones es acoso escolar, ¿sí? Siempre y cuando se dan en entornos escolares que son con fines de causar daño. Y el acoso escolar tiene también tres características fundamentales, que es la intención, la repetición y la duración, ¿sí? De este poder que se ejerce contra otro niño. Y de igual manera vamos a identificar que tenemos tres tipos de acoso escolar que se da entre los niños. Tenemos el acoso verbal, que consiste directamente cuando los mismos alumnos se expresan de manera desagradable, agresiva, con un lenguaje lascivo, ¿sí? Cuando tienen la intención de humillar, amenazar, intimidar, ¿sí? Y también se incluyen aquí las burlas y los insultos. Seguramente en este momento les han llegado algunos casos, algunos alumnos que se encuentran en este tipo de acoso. Tenemos el acoso social, que consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de ciertos alumnos con otros. El aislamiento, marginación, ¿sí? Y esto se puede dar de manera directa o indirecta. Divulgar rumores. Hoy, con el uso de los dispositivos, es importante que los papás, que les hagamos saber a los papás que este tipo de acoso social también se puede dar en las redes sociales, en los mensajes entre los mismos niños. Me han llegado ciertas situaciones desde la función directiva que ocurren estas situaciones. ¿Quiénes son los que deben de estar alertas en esas situaciones? Los padres de familia, que son los que deben de controlar, verificar, incluso aunque suene mal, revisar qué tipo de conversaciones tienen sus hijos y con quiénes las tienen. Y tenemos el acoso físico, que es directamente lastimar, ocasionar lesiones corporales, ¿sí? Deteriorando pertenencias. Incluye el golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer, tropezar, empujar, tomar, esconder sus cosas, hacer gestos desagradables o inadecuados con la cara o con las manos. ¿Sí? Estos son los tres tipos de acoso escolar. Y ahora vamos a entrar al primero de ellos, que es el abuso sexual infantil. ¿Cómo se da la prevención? ¿Qué orientaciones nos menciona este documento? Es importante que tengamos bien claro que para que se dé la prevención debemos de establecer ciertas condiciones interinstitucionales con otras instituciones, conocer bien claramente a qué instituciones se puede acudir cuando se presenta uno de estos casos y de qué manera canalizar en este caso, a las víctimas siempre y cuando se trate con mucha discreción, con mucha privacidad. ¿Para qué? Para salvaguardar la integridad de todos los niños. Y no obstante, ya que se canalizó, es importante darle el seguimiento para que la escuela pueda coadyuvar a que este niño se siga garantizando su integridad, ¿sí? Como niño, como persona, ¿sí? De, de derechos. Y también tenemos esta parte que cuando los casos son sospechas, es también al exterior de la escuela se debe notificar inmediatamente. ¿A quién? Primeramente al director, para que posteriormente el director notifique, se llame a los tutores y se puedan realizar las canalizaciones correspondientes. ¿En qué está fundamentado esto? En el artículo 57 de la Ley General de Educación, que nos menciona que cuando ocurre una situación de este tipo y ya se detectó en flagrancia, se eh, tiene que acudir directamente a la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora, ¿cómo se da la detección de abuso sexual infantil? Para, para poder detectar, este documento nos da ciertos indicadores que pueden ser de riesgo, ¿sí? Que se sugiere ante posibles casos. Esto significa que cuando nosotros encontremos algunos de estos indicadores, podamos informar que detectamos alguno de estos indicadores. Es importante mencionar que estos indicadores que nos dan ciertas guías de detección, de observación, no son totalmente un diagnóstico.
pero se recomienda considerarlas para un posible seguimiento y para poder identificar las señales, ¿sí? Cuando se detecta una situación, es importante que a la primera persona que se le va a indicar es al superior inmediato. Docente le indica al director. Administrativo le indica al director. Personal de apoyo le indica al director. El director tendrá que informarle a su supervisor, su supervisor tendrá que informarle a su jefe de sector y esto va en cadena, ¿sí? Para recibir las orientaciones de cómo actuar, de cómo empezar a activar el protocolo. Y posteriormente se tiene que hacer el acta de hechos que será elaborada por el personal de dirección y en colaboración de los involucrados, ¿sí? Para poder este, redactar los hechos. Ya más adelante veremos cómo se redactan, cuáles son algunos de los elementos para redactar estas actas de hechos y qué sí se debe hacer y qué no se puede hacer, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuáles son estos indicadores de riesgo que les mencionaba para poder em, detectar algunas situaciones de abuso sexual infantil? Temor de ir al baño, temor o nerviosismo ante la presencia de un adulto en concreto, muy en particular, en este caso el agresor, cambios notorios en los hábitos alimentarios por exceso o disminución, crisis de llanto sin explicación, sensibilidad externa, dificultades en la integración al grupo de iguales, negarse a ir o permanecer en la escuela, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, tendencia a aislarse, fugas del hogar, manifestaciones autoagresivas de distinto tipo, estos niños que se cortan, que constantemente hoy con las redes sociales están poniendo ahí muchos mensajes depresivos, imágenes de este tipo, malestares físicos constantes, deserción escolar, cambios en la vestimenta o aspecto, dificultades para concentrarse en las tareas escolares, desintereses de las actividades vinculadas al aprendizaje y a la escuela, evasión de la participación en juegos o actividades grupales. Negativa repentina a participación en actividades físicas, deceso brusco del rendimiento escolar, cambios bruscos en su estado de ánimo y tendencias a quejarse mucho y a ser exigente o aislado. Estos son los indicadores de manera general de riesgo, pero tenemos también indicadores específicos para abuso sexual infantil. Molestias evidentes en los genitales, dificultades para caminar o sentarse, uso de información inusual para la edad sobre temas sexuales, sensibilidad extrema al contacto o acercamiento físico, ataques de ira, mostrarse triste, miedo a quejarse a solas con una persona en particular, conocimiento de temas sexuales y o conductas inapropiadas para un niño o niña de su edad. Escribe, dibuja, juega o sueña con imágenes atemorizantes o sexuales. Habla de un nuevo amigo o amiga. De repente tiene dinero, juguetes u otros regalos sin motivo alguno. Forzar a otras personas a realizar juegos sexuales. Es importante, compañeros, que cuando detectemos, y si en estos momentos nos llega a la mente alguna de estas situaciones en alguno de nuestros alumnos, notifiquemos, ¿sí? Pero tampoco podemos hacer una afirmación ya porque tenemos algún indicador para llamar a los papás, no. ¿Cuál es la tarea? Observar. Observar si estos eh, indicadores se repiten constantemente y todo tiene que ir plasmado directamente en la bitácora, ¿sí? Para que se tengan ciertos antecedentes y cuando estos indicadores son muy constantes, son varios, entonces el director hará lo conducente para poder informar al papá de manera muy sutil. ¿Sabe qué? Se ha identificado esto, ¿sí? Como para darle esa pauta al que papá también tome cartas en el asunto, porque él también dentro de estas orientaciones, no las vamos a ver el día de hoy, pero quiero que sepan que hay recomendaciones y obligaciones para los papás. Y entre esas se encuentran en la que estén alerta a ciertos cambios en sus hijos para que ellos también puedan ser partidarios principalmente de que sus hijos no estén pasando por alguna de estas situaciones. Estos son los indicadores de riesgo específico.
Y ahora vamos a identificar cuáles son los pasos cuando se detecta una situación de abuso sexual infantil y en flagrancia, o sea, en el momento, ¿sí? Primero, informar inmediatamente a la dirección de la escuela. Vi a alguien, vi algo, informo. Segundo, hay que notificar a las instancias legales la situación a fin de poner a disposición de la autoridad ministerial a las personas agresoras involucradas. Fíjense lo que nos dicen las orientaciones, ¿sí? Pero una vez que el director notifica, tiene que notificar a supervisión, ¿sí? Tres, informar inmediatamente y por escrito a las instancias con atribuciones de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Hace rato se les mencionaba que está fundamentada en el artículo 57, la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Vincular inmediatamente a la familia con las instancias que tienen atribuciones para la protección y ayuda inmediata de víctimas de delito. Elaborar un acta de hechos. Hasta este punto hay que elaborar el acta de hechos. Es importante que cuando se elabore el acta de hechos ya estén presentes los papás. No podemos entrevistar, preguntar a los alumnos sin que estén sus papás presentes. Estaríamos violentando uno de sus derechos, ¿eh? Eso es muy importante que lo sepamos. Ya veíamos el día de ayer los derechos de las niñas, niños y adolescentes y entre ellos está su derecho a la intimidad. Informar inmediatamente y por escrito a la Contraloría Interna de la Dependencia anexando copia del acta de hechos y documentales con las que se cuente solicitado su inmediata intervención. Informar inmediatamente y por escrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dependencia, anexando copia del acta y documentos con las que se cuente solicitado su intervención. Informar inmediatamente y por escrito al supervisor de la zona correspondiente de la dependencia, anexando copia de acta de hechos y documentales con los que se cuente solicitado. Y finalmente, integrar el expediente y registrar el caso, ¿sí? Aunque no lo dice entre líneas, es importante que siempre la autoridad superior jerárquica esté informada para que reciba las orientaciones, ¿no? De cómo entrelazar estas pautas, estos pasos y también con las recomendaciones que te gire precisamente tu autoridad superior. Entonces, estos son los pasos para la actuación, ¿sí? Casos que tengamos en el examen, estos son cuando es abuso sexual infantil. Ahora, vamos, el documento es amplio, hay muchas especificaciones, pero nos estamos centrando en los elementos importantes del documento para que ustedes puedan tener más elementos en el momento de realizar su examen. Es importante que ustedes verifiquen que este documento viene en los tres apartados y puedan reconocer cada uno de los elementos que trae. Ahora, vamos a la detección, prevención, detección y actuación ante casos de acoso escolar, ¿sí? Es importante que reconozcamos que este documento trae responsabilidades de la comunidad educativa. ¿Quiénes son? Padres y madres de familia, personal docente, personal administrativo, ¿sí? Que no son docentes, pero que también forman parte del plantel, responsabilidades de los directores o supervisores y responsabilidades de los, disculpen, anteriormente, de los directores o subdirectores y finalmente de los supervisores. 5 figuras. Este documento, al igual que todos, trae guías de observación con los indicadores de riesgo que ya veíamos en la diapositiva anterior y también indicadores específicos de riesgo. Vamos a identificar también qué se hace o cuáles son las recomendaciones ante ciertos casos de actuación y situaciones que se deben evitar ante un posible caso. Ok, algunas de estas responsabilidades en el elemento anterior de abuso sexual infantil no vimos las responsabilidades, pero se parecen. Se parecen, cambian en algunos indicadores. Pero ahora con esta vamos a identificar cuáles son las responsabilidades docentes en situaciones de acoso escolar. ¿Entre quiénes? Entre los niños, recuerda. Primero, conocer y aplicar los documentos normativos de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública a través de cada una de las autoridades educativas locales y los de carácter interno del plantel. Normalmente siempre nos llegan, firmen de conocimiento. Cuando llegaron los lineamientos generales de seguridad escolar,
todos firmamos la portada al calce y enviamos. Esa firma tiene mucho significado. En un momento dado que pase una situación y se te diga, maestro, en tal fecha se le dio a conocer este documento, usted firmó, con eso estamos validando que conocemos el documento y que sabemos qué dice y qué nos toca hacer, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer estos documentos y cada vez que firmas, sí te des a la tarea de conocer qué estás firmando, ¿sí? A qué te estás haciendo responsable. Contar con la formación en derechos humanos para trabajar con el plan y programas de estudio desde un enfoque de derechos y favorecer los aprendizajes relacionados con valores, actitudes y habilidades en educación para la paz, la salud, prevención de la violencia, entre otros. Aquí viene la pregunta, compañeros. Este ciclo escolar, para este que viene, ¿tengo formación en la cultura de paz? ¿O solamente es suficiente con el fichero que nos dieron en el ciclo escolar? Úsenlo y apliquen. Una cosa es tener los materiales y otra cosa es tener formación. ¿Tengo formación en salud? Ahora que estuvimos en pandemia, ¿cuántos hicieron su curso que nos mandaba ahí el sector salud? ¿Sí? Para poder prevenir ciertos contagios en función del COVID. ¿Y cuántos tenemos capacitación, cursos en prevención de violencia? La CNDH nos oferta muchos cursos, pero hoy que ya no son válidos para OSICAM, pues unos optamos por mejor no tomarlos, ¿no? Pero ese es el mejor argumento para decir, miren, aquí están mis constancias de este año, ¿sí? Entonces, como escuela es importante tener formación en estos elementos. Hay que conocer la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Por qué se violentan los derechos de los niños? Porque no los conocemos. Ayer veíamos cuántos son, 20 derechos, ¿sí? Nosotros como docentes garantizamos esos 20 derechos. Siguiente, observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula. Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y o indicador asociado a la posibilidad de acoso escolar. Aplicar durante la jornada escolar las acciones que señalan este documento, así como estrategias que ayuden a mejorar la convivencia escolar. Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observen en las áreas de servicios, patios y demás instalaciones del plantel o fuera de este, pero dentro del horario escolar. Muchas veces vemos muchas cosas y como no son nuestros alumnos, solamente les hacemos un llamado de atención. Pero hay acciones de los niños que requieren informar al maestro de grupo, informar al director y todos estos hechos deben ir en la bitácora, ¿sí? De aplicar durante la jornada de acciones que sean en el documento mejoran la convivencia, es importante reconocer que los recreos deben de ser espacios en los cuales también se garantice la seguridad de los niños. Por eso hay que rotar las guardias escolares, por eso hay que diseñar ciertas estrategias en las cuales los niños puedan estar integrados recreándose, ¿sí? Fortaleciendo la convivencia escolar. Estas son las responsabilidades docentes para casos de acoso escolar. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de los directores u subdirectores administrativos? Porque también es importante que las conozcamos. Dar a conocer a la comunidad educativa los documentos normativos de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí? Va de la mano con lo que les mencionaba. Supervisión, instruye. Den a difundir este documento. Firmen de conocimiento. ¿Sí? Ellos son los que nos dan a conocer por instrucciones. ¿Sí? Y ellos también en algún momento deben de argumentar, ampararse, que no solamente quede en el conocimiento, sino compañeros, a ver, vamos a revisar el documento, vamos a reconocer qué es lo que le toca hacer a cada quien y tratar de profundizar en estos documentos normativos. Sí, eso es muy, muy importante. En los directores recae el análisis, la revisión de estos documentos. Hay que verificar durante las jornadas escolares que se apliquen acciones señaladas en el documento de prevención e informar inmediatamente cualquier hallazgo indicador asociados a posible acoso y documentarlo. ¿En dónde se documenta? En una bitácora. Los directores también tienen que tener bitácoras, ¿sí? Y va de la mano de la bitácora del docente,
puedo sacar ciertos elementos para la bitácora del director, ¿sí? Todo es importante siempre documentarlos. Siguiente, generar las condiciones para que ellos mismos y los docentes se formen y actualicen continuamente en materia de derechos humanos. Ok, ya se detectó que el colectivo no tiene formación en derechos humanos. Vamos a inscribirnos a este curso. El director puede darles como que esas líneas de formativas. Aquí se pueden inscribir, motivando siempre quién es el primero que debe de inscribirse, es el director. Y de igual manera, pues las figuras de supervisión. Hay que conocer la Ley General de los Derechos de los Niños y el director debe ser garante que los docentes garanticen los derechos de los niños. Hay que establecer espacios colegiados y consejos técnicos escolares, las estrategias de revisión a las acciones de prevención. Un momento del consejo técnico de verificar cómo estamos haciendo esas guardias, esos espacios en los cuales pues son de riesgo en las escuelas, ¿sí? Y poder implementar acciones de mejora. Y finalmente documentar todas las acciones relacionadas con la prevención. ¿Sí? Que se les dio a conocer este documento, lo documento. Que se implementaron estas estrategias, se documenta. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Y finalmente vamos a reconocer también las responsabilidades de los supervisores. En el marco de sus atribuciones establecidas para la supervisión de los planteles públicos o privados, la supervisión tendrá que verificar que todas las responsabilidades y obligaciones de los actores escolares de la comunidad que se desprenden de este documento, ya vimos hoy la de 3 figuras, ¿sí? Se cumplan a través de evidencias documentadas. ¿Cómo van a demostrar los docentes que están cumpliendo con estas responsabilidades? Muéstrame tu constancia, ¿sí? Muéstrame tu bitácora. Esos son sus elementos principales donde pueden documentar, ¿sí? Contar con formación de derechos humanos y prevención ante casos de orientados de escolar para orientar y enfocar los trabajos escolares. Ellos son los que también deben de tener formación. Conocer la ley también general de los derechos de los niños y garantizarla. Promover acciones pedagógicas y psicológicas que orienten una convivencia escolar armónica, pacífica, inclusiva y la integridad de niñas, niños y adolescentes. Ellos son las figuras que pueden gestionar estos talleres para hablar de estos temas. Ellos son los que pueden promover y que todo el personal, no solamente directivo, sino de su zona, conozca y pueda aplicar estas orientaciones para los protocolos. Confirmar con base en las evidencias documentales estrategias educativas mediante la protección de los ambientes escolares para poder activar y aplicar protocolos, ¿sí? Y finalmente, actuar inmediatamente cuando se identifica una situación que ponga en riesgo la salvaguarda de la seguridad integral de cualquier alumno del plantel escolar y finalmente de su zona, ¿sí? Por eso ellos deben de estar informados. Si se dan cuenta, estas responsabilidades van de la mano, pero cada quien desde su función tiene más grado, más elementos de injerencia con más personas. Ahora vamos a reconocer cuáles son los indicadores de riesgo ante situaciones de acoso escolar. Temor de ir al baño. Cambios notorios en hábitos alimenticios, exceso o disminución. Crisis de llanto sin explicación. Sensibilidad extrema. Dificultades en la integración a grupos iguales. Negarse o permanecer en la escuela. Incontinencia urinaria, incontinencia fecal. Tendencia a aislarse, fugas del hogar, manifestaciones autoagresivas, eh, como ya les mencionaba, cortarse, golpearse, ponerse en situaciones de riesgo físico, malestares físicos o constantes, deserción escolar, ya no quiero ir a la escuela, cambios en la vestimenta, dificultades para concentrarse en las tareas escolares, desinterés en las actividades vinculadas en el aprendizaje, evasión en la participación de juegos o actividades grupales, no les gusta convivir, negativa repentina en participar en actividades físicas, deceso brusco del rendimiento escolar, cambios bruscos en su estado de ánimo, tendencia a quejarse mucho, ser exigente o aislado. Si se dan cuenta, algunos de estos indicadores se parecen a los indicadores de abuso sexual infantil, pero hay algunos que cambian, que son muy específicos, depende de cada situación. Y ahora tenemos aquí otros dos. Hay indicadores específicos en casos de riesgo de agredidos. Tenemos de los agredidos y tenemos de los agresores. ¿Cuáles son los de los agredidos?
se burlan de ellos, les insultan, les dicen cosas para molestar, les dicen groserías, los critican, les ponen apodos, son sujetos de discriminación, les gritan, los ignoran, les quitan sus cosas, les esconden sus cosas, les rompen sus cosas, le culpan sin razón, los golpean, les provocan, los empujan y los jalonean. Estos son los agredidos. Y tenemos los que son agresores. Agreden verbalmente, devalúan, se burlan, gritan, ponen apodos, discriminan y amenazan. Es importante, aquí en Puebla tenemos todavía vigente el manual de convivencia, ahí se establece muy claramente qué pasos a seguir ante ciertas situaciones, ¿sí? ¿Qué se hace cuando se incide en ciertas situaciones los alumnos? Y ahí es donde ya hay que involucrar a los padres de familia. Eh, Seguimos. Ahora, ¿cuáles son las acciones cuando detectamos un caso de acoso escolar? Ya vimos la prevención, ya vimos la detección y ahora vamos a la actuación. ¿Sí? En todos los planteles donde se identifica una víctima de acoso escolar, hay que, el director tiene que actuar de esta manera. Implementar las medidas para salvaguardar la integridad de los alumnos implicados, activar el protocolo, comunicar por escrito a su autoridad inmediata superior sobre la denuncia o detección realizada. En caso de contar con una unidad o área encargada de vigilancia de la violencia escolar de la dependencia, solicitar su inmediata intervención para realizar la investigación que contribuya a la identificación de casos de la magnitud de riesgo y el establecimiento de acciones para su atención integral. En caso de no contar con una unidad o área anterior mencionada, formar de forma inmediata y sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, deberá iniciar la investigación correspondiente para identificar las situaciones de acoso escolar, documentarla y establecer acciones para su atención integral, ¿sí? Cuando decimos investigar, es la parte en la que cuestionas a los docentes, a ver, ok, no, pues el alumno se porta de esta manera, maestro, lo tiene documentado, está en su bitácora, digo, porque muchas veces los docentes de grupo hacen ciertas afirmaciones, pero a veces cuando no están documentadas ya no tienen mucho fundamento, ¿sí? Incluso, fíjense, es importante que cuando uno pregunta a los niños, principalmente lo ideal es que esté un adulto y que no pongamos palabras en su boca, sino que ellos nos cuenten a su manera el relato, ¿sí? Sin ponerles palabras en su boca. Hay que citar a las madres y padres de familia del presunto agredido para informar las acciones que se van a implementar. Mamá, se detectó esto y se va a hacer esto, ¿sí? Solicitar la intervención de elementos que favorezcan la mediación y comunicarse a la línea de atención telefónica para casos de acoso escolar. Sí, hay una línea telefónica. Implementar en, en caso de que se trate de una denuncia, dar respuesta escrita al padre de familia o al tutor, ¿sí? Papá ya hizo una denuncia, hay que informarle por escrito qué es lo que se hizo, cómo se activó el protocolo y en qué parte está abierto el protocolo, está en la parte de investigación, darle también, mencionarle que en cierto tiempo se le va a llamar para darle a conocer qué es lo que se identificó y de qué manera se actuó, siempre y cuando se salvaguarde la integridad de su hijo. Implementar en conjunto acciones para la detección integral del caso y establecer medidas de seguimiento para la no repetición. Eso es muy, muy importante. ¿Cuáles son los acuerdos que se toman para poder atender esa situación? Y si la situación no se resuelve al interior del plantel, se deberá notificar a las instancias correspondientes. Es importante, maestros, que cuando el papá sea el primero que inicia esta notificación de alguna situación de este tipo, se atiendan. Si no se atienden, se salen de control y es cuando nos pueden generar un conflicto y se pueden ir a otras instancias, a otros lugares cuando desde la escuela se pueden atender, ¿sí? Recuerden, todo con fundamento, con evidencias. Eso es lo que les va a dar mucho soporte cuando atiendan y resuelven estas situaciones, ¿sí? Ok, ahora nos vamos a ir al tercer elemento que tiene que ver con el acoso escolar. De igual manera vamos a encontrar responsabilidades en la parte de prevención. En la detección vamos a encontrar las guías de observación, los indicadores de riesgo de maltrato y los indicadores específicos. Y en la actuación vamos a encontrar las recomendaciones
¿sí? Para estas situaciones y evitarlas. Vamos a profundizar un poquito más en este tema porque estas son situaciones que recaen precisamente en las figuras educativas, principalmente en los maestros, ¿sí? Entonces, vamos a conocerlas para que más allá de que hoy tengamos más elementos de conocimiento, sino tengamos que hacer esa reflexión sobre ciertas acciones de qué nos toca hacer y si lo estamos haciendo y si lo estamos garantizando. ¿Cuáles son las responsabilidades docentes? Conocer y aplicar los documentos normativos de organización. Sí, este se parece a las dos anteriores. Contar con formación en derechos humanos. Sí, también ya lo habíamos visto. Conocer la Ley General de los Derechos de los Niños, también ya lo habíamos visto. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumno dentro y fuera del aula. Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador asociado a la posibilidad de maltrato. Yo paso por un aula, compañero docente, director, y detecto alguna situación, notifico, ¿sí? Soy docente, le notifico a mi director, maestro, ¿sabe qué escuché? Vi esto. El director tendrá que actuar, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Aplicar durante la jornada escolar las acciones que señalen este documento. Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para los niños, niños y adolescentes que se observen en las áreas de servicio, patios y demás instalaciones del plantel, ¿sí? Esto es al interior y no se crean también en los alrededores, a cierta distancia fuera de la escuela, si veo una situación también de este tipo. Entonces, estas son las responsabilidades docentes. Vamos a identificar algo que no habíamos visto en las demás, que también está en el documento, pero por los tiempos vamos a hacerlo solamente en maltrato. Vamos a tener ciertas tareas y ciertos mecanismos en quién recaen ahorita en el docente. ¿Cuáles son sus tareas? Está la observación y la detección de factores de riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son esos mecanismos o de qué manera va a realizar esas tareas? Observo constantemente la dinámica de interacción de mis alumnos dentro y fuera del aula. Estoy alerta del regreso de mis alumnos cuando solicitan salir del aula. ¿Cuántos niños se van al mismo tiempo? ¿Qué hacen? ¿Por qué se tardan tanto tiempo? ¿Sí? Evito realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad de mis alumnos. Juegos que no son aptos para ellos, juegos que puedan lastimarse, ¿sí? O actividades que a lo mejor se nos salgan de control, en el que a veces esos debates los toman muy a pecho, muy personal y toman otra línea, ¿sí? Mantengo la visibilidad en ventanas e iluminación en el salón de clases. ¿Qué pasa con esos grupos donde yo tengo mis cortinas, tengo la puerta cerrada todo el tiempo, ¿sí? Y mejor que nadie vea cómo estoy trabajando con mis alumnos, ¿sí? Identifico lugares que puedan poner en riesgo a mis alumnos en la escuela, ¿sí? Si yo estoy cumpliendo con estos mecanismos, vas muy bien. Si tienes alguno de estos, alerta. Ahora vamos con la parte de información y comunicación. Cuido mi forma de expresarme y el vocabulario que uso para dirigirme a cualquier integrante de la comunidad escolar, especialmente con mis alumnos. A veces les decimos a los alumnos de cierta manera, no los llamamos por su nombre, hacemos ciertos comentarios que no son aptos para ellos, ¿sí? Y a veces podemos ser hasta un poco toscos con nuestro lenguaje para ellos. Escucho con respeto y atención lo que mis alumnos manifiestan. Ah, ahorita regresas, es que no tengo tiempo, es que estoy apurado, es que el director me está pidiendo esto. Ojo, trabajo con mis alumnos los temas relacionados con protección y autocuidado de acuerdo a los programas de estudio. Informo a madres y padres y tutores sobre las medidas de protección y autocuidado que se practican en el aula y en la escuela. ¿Esto verdaderamente se hace? ¿En qué momento se hacen? Enseño a mis alumnos a identificar las conductas que les incomodan. Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la organización del plantel, la guía de observación y los procedimientos de actuación en casos de maltrato en las escuelas. Este documento, ¿sí? Informo a mi autoridad sobre los hechos relevantes que ocurren en mi aula por escrito. Entrego mi bitácora, ¿sí? Fíjense, aquí dice lo que nos toca hacer, compañeros, ¿sí? Firmamos esos documentos de enterado, pero los leemos, los analizamos, hacemos esa reflexión.
para ese cambio de actitudes. Y tenemos las tareas de procedimiento. Implemento una bitácora en la que registro hechos relevantes en el aula relativos a cambios de conducta y necesidades que manifiesten mis alumnos. ¿Cuáles son los elementos que debe de llevar una bitácora? Modo, tiempo y lugar. Son los tres elementos principales. ¿Sí? Pongo en función un buzón en el aula para que los alumnos expresen sus ideas, sus emociones o cualquier acción que no les agrade. ¿Quién se ha atrevido a poner ese buzón? ¿Sí? Hay situaciones que no alcanzamos a ver desde los ojos del docente y cuando les damos esa apertura, ese buzón, yo les aseguro que les va a permitir identificar muchas situaciones que ustedes no conocían. ¿Sí? ¿Quién se atreve a preguntar qué opinan de mis clases? ¿Les gustan? ¿Son aburridas? Etcétera. Digo, hablo del trabajo pedagógico, pero ¿qué decir del trabajo de maltrato? ¿Sí? Siguiente. En caso de no actuación, mi autoridad inmediata lo reporto a las instancias correspondientes. Yo ya le informé a mi director y mi director no hace nada. Puedo informar a la siguiente autoridad, al supervisor, ¿sí? Pero siempre y cuando tú tengas los elementos que ya le reportaste, no solamente de palabra, sino por escrito. Se lo puse en mi bitácora, se lo hice por escrito en un oficio, ¿sí? ¿Se detectó alguna conducta irregular en algún compañero docente o no docente? Lo informó inmediatamente al director del plantel por escrito. Fíjense, eso es muy importante. Detecta si ves algo, ya le dije, pero hazlo lo conducente, por escrito, para que el maestro pueda actuar, para que el superior pueda actuar. Cuento con formación de derechos humanos en temas afines e integro mi certificado de capacitación vigente al director. ¿Cuándo fue la última vez que tomamos un curso en función de derechos humanos? ¿Se dan cuenta que tenemos muchas responsabilidades, muchos compromisos? La pregunta es, ¿hacemos lo que nos toca? Hay quienes no conocen este documento y pueden estar eximidos de decir, bueno, yo no sabía. Pero el que ya conoce, ¿sí? Y sigue actuando con poca responsabilidad, ya tiene otra actuación diferente. Ese no es el docente que busca o que espera la nueva escuela mexicana, también el directivo, ¿sí? Entonces, hoy que estamos analizando este documento, tenemos más compromisos y más responsabilidades. Seguimos. En la detección de maltrato en las escuelas tenemos esas guías que nos traen los indicadores, ¿sí? Recuerden, son probables casos, ¿sí? Y no son documentos de diagnóstico. Solamente nos van a permitir identificar y poder observar y darle seguimiento a ciertas situaciones e informar, ¿sí? Y es importante que cuando se detecta alguno de ellos, se informa al director y se haga la correspondiente acta de hechos, ¿sí? ¿Ok? Otras situaciones relevantes. Permítanme un momentito. Ya identificábamos que cuando se detecta una situación hay que hacer un acta de hechos. Es importante que en esta acta de hechos hay más elementos en el documento, pero uno de los principales es que la descripción que se haga de cuando los niños cuenten su versión de los hechos es exactamente como fueron mencionadas por los niños, ¿sí? No podemos interrogarlos, entrevistarlos, ponerles palabras en su boca, y siempre y cuando esté su padre, su tutor presente, ¿sí? Eso es muy, muy importante, porque si no estaríamos violentando su derecho. Entonces, tal y como lo dijo, entre comillas, así lo escribe, ¿sí? Que lo dijo Maeta, así lo escribe, ¿sí? No cambiarle su testimonio, estaremos violentando sus derechos. Entonces, hay que tener cuidado con esto. De igual manera, otro elemento importante que hay que mencionar, los acuerdos. Sí, los acuerdos que se tomen en esa acta de hechos para la manera de prevenir y erradicar estas conductas, ¿sí? Desde la dirección de la escuela, ¿sí? Y finalmente tiene que llevar el nombre y firma del director y nombre y firma de los padres o tutores, ¿sí? Ahora, y del docente. Vámonos a los indicadores de maltrato en las escuelas. ¿Cuáles son los indicadores?
temor de ir al baño, cambios notorios en los hábitos, son los mismos, crisis de llanto sin explicación, sensibilidad extrema, dificultades en la integración de grupo de iguales, negarse a ir o permanecer en la escuela. Algunos físicos, moretones, quemaduras, mordeduras, falta de pelo, fracturas, laceraciones, raspaduras, heridas visibles, poca higiene personal, falta de cuidado médico u dental, enfermedades frecuentes, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, tendencia a aislarse, fugas del hogar, manifestaciones autoagresivas, ya las mencionábamos anteriormente, malestares físicos constantes, deserción escolar, cambios en la vestimenta, dificultades para concentrarse en las tareas escolares, desinterés en las actividades vinculadas al aprendizaje de la escuela, evasión de la participación en juegos y actividades, negativa repetida a participar en actividades físicas, deceso brusco del rendimiento escolar, trastorno del sueño, somnolencia, quedarse dormido en clase, cambios bruscos en su estado de ánimo, tendencias a quejarse mucho, ser exigente y aislado. Se parecen mucho a las de acoso escolar, pero cambia en algunas. Hay que estar alerta a esas que son diferentes. Y tenemos también los indicadores de riesgo específicos. Cautela o rechazo al contacto físico con un adulto en la escuela. El temor a que sienten que ya le van a pegar. Sometimiento ante pares y adultos. Apresión ante el llanto de otros niñas o niños. Conductas extremas, agresividad o rechazos extremos en acercamiento con otros niños, niñas o adultos. Conductas no esperadas o difíciles de comprender para quien observa. Temor al manifiesto a sus padres, madres o tutores o adulto en casa. Expresiones de angustia al llegar o finalizar la jornada e irse a la escuela. Supuestos golpes o accidentes fortuitos para justificar las marcas en su cuerpo. Expresiones o quejas de la actuación de algún episodio. ¿Quiénes son los que tendrían que saber, conocer estos indicadores? Los padres de familia. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las acciones para la actuación en casos de maltrato? Eh, Mientras los niños se encuentren en horario de clase en las actividades escolares, eh, están a cargo, el responsable directo es el director, pero también los docentes, porque están bajo su cargo, ¿sí? Acuérdense, eso es muy, muy importante. Entonces, ¿en quién recae la protección y el cuidado de estos niños? Bajo ustedes. La guardia custodia de los niños pasa a formar parte de nosotros una vez que están cruzando la escuela, la puerta de la escuela. Y de igual manera, una vez cruzando la puerta de la escuela, hasta ahí termina la guardia y custodia. Y no así, todavía cruzando la puerta de la escuela, en el tránsito de ese espacio escolar se debe garantizar que existan las medidas de seguridad escolar para que pueda transitar en los espacios que llegan a la escuela, ¿sí? También cuando se identifiquen situaciones de maltrato, la autoridad inmediata tiene que intervenir para salvaguardar su seguridad, ¿sí? Y para activar los protocolos y que se garantice que esto no se vuelva a repetir. Este es el tercer nivel terciario de la prevención. Este tercer nivel aparece hasta aquí, hasta el maltrato. ¿Recuerdan los primeros dos que ya veíamos anteriormente? ¿Sí? Y en caso de un probable maltrato, ojo, en la escuela de un plantel de educación escolar básica público, se aplicarán acciones para la actuación de donde se recomienda proceder de la siguiente manera si se trata de maltrato. ¿Sí? Ya se identificó, ya se reconoció que hay maltrato y en lo que se está investigando, o sea, ya hay una queja por parte del padre de familia. ¿Qué es lo que nos menciona? Notificar inmediatamente a la dirección de la escuela. Retirar de la atención frente a grupo o contacto con menores al presunto responsable. Si hay un presunto responsable maestro, hay que quitarlo frente a grupo. El director tendrá que ver de qué manera el grupo es atendido o en su defecto él tendría que hacerse responsable del grupo mientras se determina la situación, se investiga en este caso la responsabilidad. Implementar medidas que garanticen la integridad psicoemocional del menor a través de la supervisión constante de actividades que realice el interior del plantel. Se le escuchará y se le dará confianza a quien, al niño. De considerar lo necesario en el caso de maltrato, se podrá retirar a los presuntos responsables de la atención frente a grupo y de contacto con niños. O sea, no quiere decir que lo saco del grupo y lo pongo en otro, no, queda fuera de el trabajo frente a grupo, ¿sí?
¿Con qué propósito salvaguardar la integridad de todos los niños de la escuela? ¿Sí? Y esta instrucción se tendrá que hacer por escrito. En el caso de la conducta sea de un trabajador administrativo, el director del plantel dará parte superior al superior jerárquico para que se realice un cambio de adscripción con el fin de salvaguardar la integridad de los afectados. ¿Sí? Comunicar por escrito a su autoridad inmediata superior sobre la detección realizada, elaborar un acta de hechos, ¿sí? Junto con el adulto que esté informando. Acuérdense, no hay que entrevistar a los niños, ¿sí? La redacción debe ser tal cual y precisa como ellos la mencionaron. Evitar interrogar e entrevistar a los niños, escuchar a los niños y adolescentes si se ha acercado a exponer su situación, ¿sí? Informar a la madre o padre de tutor menor del presunto afectado, canalizar inmediatamente el caso ante instancias correspondientes. O sea, yo detecto una situación, canalizo. Si no sabes con quién canalizar, investigas, pides sugerencia a tu superior jerárquico. Informar a las instancias multidisciplinarias, en este caso, si requiere alguna gestión como por medio del DIF, apoyo, orientación psicológica, si requiere otro tipo de atención de otro tipo ya con la Procuraduría, también tendrías que hacerlo conducente, colaborar con las instancias correspondientes en la elaboración de un diagnóstico de situación de vulnerabilidad de los derechos de las niñas y adolescentes y ejecutar las medidas de protección que solicite la escuela. Y finalmente, dar seguimiento hasta que se cierre el caso. ¿Quién va a cerrar el caso? Ya o autoridades superiores, ¿sí? Este, que ya finalmente den un resolutivo, el nivel, el jurídico, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las acciones para la actuación de estos casos? ¿Sí? Eh, Hay que canalizarlos a instituciones más adecuadas para su atención. En este caso, los servidores públicos, en el caso de se establecerán para nosotros mecanismos y sanciones como lo señalan los acuerdos de incorporados a la SEP. Ya hay ciertas leyes con las cuales pues nos juzgan y nuestro actuar. Recuerden que qué es lo que se juzga en esta, de qué manera actuamos, ¿sí? Y la no actuación, la omisión, también está penalizada, ¿sí? Y finalmente la escuela debe de establecer, pues, ciertos canales de comunicación, canalización y coordinación con ciertas áreas interdisciplinares, ¿sí? Para aplicar las medidas de protección especial, ¿sí? ¿Qué es lo recomendable en estos casos de maltrato? ¿Y qué es lo que hay que evitar? Uno, recomendable, recibir la información inmediatamente. Estar disponible para escuchar al niño en el momento que solicite, con tiempo y la privacidad adecuada. Si un niño te quiere cortar una situación, lo ideal es que estés en privado con él. ¿Sí? Director, si llega el niño, regresa al ratito, le estás cortando su momento y después viene con el papá. Es que yo vine a verlo y usted me dijo que regresara al ratito, que no tenía tiempo, que después me escuchaba. ¿Qué hay que evitar? Preguntar o entrevistar. Postergar para otro momento la escucha. Dejar traslucir o manifestar alarma ante el relato. ¿Sí? Me está contando algo, no tengo que hacer gestos de sorpresa porque más allá ya no me va a contar nada. Se va a limitar a contarme. ¿Sí? Siguiente, recomendable, cree en el relato del niño o adolescente. Manifestar que se confía en él y en lo que se cuenta. Evitar, insistir que el niño relate hechos o responda preguntas que no quiere contestar. Evitar preguntas directas. Cuestionar lo que el niño esté relatando. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Cómo? No, compañeros. Recomendable, explicarle que no tenía la culpa de lo que sucede. Eso es importante. Evitar, realizar juicios de valor sobre los padres, sobre el mismo o sobre su agresor. Ojo, criticar o actuar prejuiciosamente. Recomendable, primero escuchar sin interrumpir todo lo que el niño quiere expresar. Evitar, plantear preguntas cerradas que solo pueden ser respondidas como un sí o por un no. Introducir o sugerir respuestas. Verbalizar hipótesis sobre lo sucedido. Siguiente. Consignar entre comillas y textualmente sus dichos. Ya se los mencionaba. Lo que diga, entre comillas. Evitar pedir que repita lo ocurrido ante personas en reiteradas ocasiones. Vuélveme a contar lo que me dijiste hace rato. Pero también me dijiste esto, ¿no? Siguiente, recomendable, comunicarle que se va a realizar una consulta con personal especializado y que de esta forma se le podrá proteger y apoyar mejor.
Reitere, reitere que estará bien y que todo es para que se encuentre mejor. No prometer que se mantendrá el secreto a las autoridades. Eso es muy, muy importante. No prometer que se mantendrá el secreto a las autoridades, sino hay que de manera muy sutil, ¿sí? Con mucho tacto hacerle saber al niño que no está solo y que se va a atender esta situación, ¿sí? Que hay que evitar realizar acciones que lo involucran sin explicarle de qué se trata. Siguiente, recomendable, asegurar que no le ocurrirá nada y que se le va a apoyar, expresándole contención y afecto. No hay que evitar el enojo y culparlo por lo que sucede. Ojo, recomendable, si es una situación de abuso extrafamiliar, hay que comunicar a la familia o lo manifestado por el niño. Si se hace referencia a una situación de abuso intrafamiliar, se sugiere comunicarse con algún adulto referente protector que indique el niño. ¿A quién le podemos decir? ¿Sí? Hay que evitar el prejuicio, ¿sí? Eh, avanzar sobre cuestiones de la vida privada de los padres que no tienen relación con los hechos que pudieran afectar al niño, ¿sí? Compañeros, estos son algunos de los elementos principales del documento de orientaciones, acuérdense, para la prevención, la detección y la actuación, ¿sí? Con esto damos por finalizado el tema, pero no hay como ustedes revisen el documento, revisen de manera muy puntual cuáles son mis responsabilidades, cuál es lo recomendable, qué hacer ante ciertas situaciones, cómo se activa el protocolo, etcétera, ¿sí? Compañeros, para mí fue un gusto trabajar con ustedes. Les dejamos nuestros datos de contacto y nuestros medios para que cualquier situación podamos contactarnos en algún momento determinado. Que tengan excelente tarde.